¿Se oye mejor? Digo que tenemos un inicio, un arranque, ¿no?, de programas del certamen muy potente, pero eso es lo habitual siempre que empieza flojito, y cuando me llaman en el horario de prime time, que es el sábado, ¿no?, por la tarde, cuando vienen las grandes figuras, los demás son troneros. Y hemos al revés, ¿no? Hemos empezado por los más fuertes, sin demérito absoluto, digo, porque estamos muchos que están presentes de todos y cada uno de los que participan, sin duda, durante el programa del certamen de la historia. Tenemos ahora, como decía, después de Santiago, tenemos a José Luis Corral, ¿no? José Luis Corral no es la primera vez que ha estado aquí, ya lo recordaba ahora, un poco antes de empezar, que hace la tercera edición, creo que fue, del certamen de novela, participó cuando nosotros éramos todavía unos bebés empezando a organizar el certamen, y donde el nivel de asistencia de público era pequeñísimo. Él mismo me recordaba que compartía mesa redonda con Cabo Boyato y con Jesús Maeso, y que no había ni 30 personas, ¿no? Y yo le contaba a él que no se preocupara, que Santiago Posteguillo, la primera vez que vino, estaba compartiendo mesa con Samuel Escarro y no había ni 12 o 15 personas. Estábamos en el archivo histórico y nos sobraba todo el archivo histórico de espacios, ¿no? Y hoy pues ya no sobraba espacio ninguno, ¿no? Que el crecimiento del programa también al mismo tiempo suele ser ir acompañado con el crecimiento de los autores de novela histórica, que afortunadamente en España es un género que ha adquirido y que va adquiriendo cada vez más potencia, más desarrollo, ¿no? Entonces, para nosotros, además, es un lujo, José Luis, no a nivel personal para mí, que me ofrecieron presentarlo, porque yo a José Luis Corral lo que tengo es una gran estima intelectual en este mundo de la novela histórica. Es decir, para mí en la novela histórica no todo vale, y sobre todo a veces los intereses espurios que hay detrás de muchos novelas históricas, ¿no? Y muchos discursos de novela histórica, ¿no? Y para nosotros siempre ha sido, en toda la organización del certamen de novela histórica, José Luis Corral ha sido como un oxígeno, ¿no? Como luz, cuando sale de vez en cuando, pega un puñetazo en la mesa y escribe un artículo y pone a la gente en su sitio, ¿no? Y lo aplaudimos, ¿no? Y lo compartimos. Eso es de no se entera, pero lo compartimos, ¿no? Y lo sentimos muy identificados. Por eso estoy encantado de la vida de que José Luis esté aquí esta tarde, porque lo vemos muy alejado de todas las corrientes de la gloria imperiales de este país, y aporta, ya digo, mucha sensatez y mucha lucidez a la hora de acercarnos a nuestra historia, ¿no? Y esta novela que vamos a ver hoy, la de Matar al Rey, pues es una novela que es capaz de hacerla, no solo viendo la grandeza o supuesta grandeza de los personajes que son históricos, sino también sus miserias, ¿no? Y la miseria de la sociedad que la rodea, ¿no? Y creo que es un valor importante para acercarnos a la historia con cierta objetividad, ¿no? Para los que no lo conocéis, él es aragonés, tiene un currículum de reconocimiento enorme. Empezaría casi por los últimos, que es el premio de letras aragonesas en el 2017, aragonés del año 2015, elegido por los lectores del periódico Aragón, de la sección de cultura. Fue medalla de plata en el 34 Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York. ¿Eso qué es, José Luis? Pues el 34 Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York es un certamen muy importante donde se premian a producciones cinematográficas, en este caso porque yo dirigí una serie de 9 capítulos que se llama Historia de Aragón en Vídeo, y nos dieron una medalla de plata, una pequeñita mención a una mínima productora aragonesa, y que competíamos pues con la televisión pública japonesa, con la NBC, con la CBS, con la BBC, con Televisión Española, y nos dieron el segundo premio. Ha dirigido programas de prensa internacional con estos temas de programa de radio y televisión de divulgación histórica. Yo creo que ha sido su labor como profesor, como catedrático de historia, se ve
reflejado permanentemente en todas sus actividades. Fuiste asesor histórico de Ridley Scott en la película 1492, La conquista del paraíso. Y como decía antes, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, desde hace poco tiempo, 2020. No, está mal. Está mal. Eso es de Wikipedia, no te fíes de Wikipedia. ¿De qué año entonces? Del 2009, ¿no? Y fundamentalmente, la verdad es que él ha escrito muchísimo ensayo histórico. Es una gran diferencia con muchos escritores de novela histórica. Él es historiador, investigador, y publica su trabajo de investigación, y no voy a leer, por supuesto, nada de esos 35 ensayos que obtenéis. Sí, también tiene una gran trayectoria como todo de la novela histórica, una enorme trayectoria: el Salón Dorado, el Amuleto de Bronce, el Invierno de la Corona, el Cid, Numancia, el Número de Dios, el Caballero del Templo, el Amor y la Muerte, La prisionera de Roma, el Médico hereje, el Trono maldito. Es decir, que yo quiero recordar que fue el Trono maldito que presentaste aquí, cuando viniste. Creo que fue la novela, quiero recordar, que tocó. Y la última que se ha editado de Matar al Rey, y la de mañana, la de la semana que viene, es Corona de Sangre, ¿no? Que es la segunda parte de esta novela, ¿no? Entonces yo empezaría preguntándote, José Luis, ¿por qué un historiador y afamado profesor y ensayista histórico decide un día dar el salto a la novela histórica? ¿Es la necesidad de la divulgación, la difusión, la ignorancia sobre la historia que tienen o que tú veías tus propios alumnos? ¿Cuál es la razón que te da llevar ese salto? Buenas tardes, en primer lugar. Darles las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda por haberme invitado, y efectivamente es la segunda vez que estoy en el certamen, pero he estado bastantes más veces en Úbeda. Hace poco, precisamente para documentarme desde el punto de vista geográfico sobre esta novela Matar al Rey. Bueno, ¿por qué un académico, un catedrático de historia medieval como yo decide escribir novela histórica? Primero porque yo suelo hacer siempre, y os cuento algunos mis artículos en los periódicos, en algunos me van dejando un poco sitio un hueco ya, porque me echan de todas partes. Pero bueno, un poco de ruido. Yo no sé si se me escucha bien la voz, ¿sí? ¿Sí? No. Mejor. Bueno, además yo siempre hablo de mí, con lo cual tú quédate sentadito, yo no siempre bien. Como os decía, yo soy un académico, pero soy un historiador muy heterodoxo. Tremendamente heterodoxo, porque a pesar de que los historiadores tenemos que hacer historia con las fuentes históricas, sobre todo las fuentes diplomáticas y cronísticas, las fuentes mienten muchísimo. Es tremendo. Ahora les contaré alguna cuestión, si me preguntas, y si no también, sobre Matar al Rey y las crónicas que he utilizado para esta novela. En mi experiencia como profesor me di cuenta que estamos haciendo una historia a resultas exclusivamente de esa documentación escrita, sin tener en cuenta otro tipo de fuentes que son interesantísimas y que no mienten. Las fuentes arqueológicas no mienten, pero no hablan. Las fuentes escritas hablan, pero mienten muchísimo. Porque el poder, el gran poder, desde siempre ha utilizado la historia como un arma ideológica formidable. Yo me revelo a que asumamos sistemáticamente auténticas falsificaciones de la historia como si fueran asertos. La batalla de Covadonga no existe. La batalla de Covadonga se la inventaron 160 años después de la presunta batalla de Covadonga. Y casi siempre hemos hecho historia utilizando tres herramientas que son tres defectos monumentales, y que los políticos están muy bien, para eso están, para cometer errores monumentales, pero no los historiadores. Esos tres errores que se siguen reiterando una y otra vez son, en primer lugar, el presentismo. Es decir, nos hacemos una idea del presente y la proyectamos en el pasado más remoto posible. Por ejemplo, España es una nación. Un mantra que repetía Mariano Rajoy una y otra vez hace unos años, cuando era presidente del gobierno. Se equivocaba, porque utilizaba el mantra de la nación actual, proyectándolo en la época de los Reyes Católicos.
pero algún otro político, algún otro periodista, que no quiero citar el nombre, el General Los Santos, se refería a la época de Antonio, el hombre de la plata, o de los visigodos. Ningún rey visigodo se llamó jamás rey de España, era Visigotorum Rex. Como mucho, en alguna moneda acuñaban una leyenda diciendo Pío o Flavio al estilo romano. Eso es presentismo. Presentismo es decir, Cataluña, el País Vasco o España, ¿no? Porque aquí hay que darle a todos. Son naciones desde los tiempos más remotos posibles. Recuerden que Sabino Arana Goiri, el fundador del PNV, ubicaba el paraíso terrenal en el País Vasco, lo cual gastronómicamente puede ser factible, pero históricamente es por lo menos cuestionable, ¿verdad? Bueno, el presentismo es terrible. ¿Recuerdan aquella frase de Juan Antonio Primo de Rivera? España es una unidad de destino en lo universal. Eso es presentismo. Como si desde el principio de los tiempos, allá cuando el Big Bang, alguien dijera la divinidad, o quien fuese menester, España ya va a ser así para siempre. No es cierto, eso es presentismo. El segundo gran problema es el maximalismo, que se utiliza mucho en historia, en política básica. Señor González, todos los españoles quieren que se vayan. Decía José María Aznar, todos los españoles, a mí me preguntaron, a ustedes no sé. Todos los políticos utilizan el maximalismo, pero ustedes también. Y el tercer gran problema es el reduccionismo. Intentar convertir, a través de explicaciones muy simplistas, problemas muy complejos. Y la historia es un problema tremendamente complejo. Como yo me revelaba a que una y otra vez se repitieran tantas y tantas mentiras de nuestra historia, desde lo que España es una nación desde el principio de los tiempos, o por ejemplo una guerra particular que yo libro sufriendo derrota tras derrota, hasta la derrota final, no hasta la victoria final, sino hasta la derrota final, que es la Confederación Catalana-Aragonesa, un término que jamás existió, o los países catalanes, que jamás existió, y que como un mantra hoy en día, hoy, precisamente esta mañana, algún profesor en alguna universidad catalana estará hablando de la Confederación Catalana-Aragonesa, que jamás existió, que es un invento de una serie de intelectuales catalanes, sobre todo de Barcelona, bueno, alguna vida de Reus, ¿no?, que pusieron en marcha un movimiento llamado la Renaixença para hacer renacer, revitalizar esa Cataluña atávica que jamás existió. Bueno, el reduccionismo, el maximalismo y el presentismo son tres errores monumentales que siguen cometiendo una y otra vez los políticos todos los días y los historiadores bastante. Yo me revelo ante eso. Yo quiero escribir una novela histórica, quiero escribir novelas históricas porque mis colegas se sentían tremendamente incómodos cuando yo publiqué mi primera novela histórica. Por cierto, en el año 96, que fue en Salón Dorado, es muy buena novela, no se la pierdan. En el año 96 se publicaron 6 novelas históricas, si no recuerdo mal, por autores españoles. Este año ya no me doy cuenta porque deben ser varios centenares de autores. Por cierto, si alguno de ustedes no ha escrito una novela histórica, ya tarda, porque sean los únicos. Bueno, entonces yo me revelaba ante eso. Y además, al escribir novela histórica, rompía una especie de barrera insondable e infranqueable en la universidad. Y es que un académico, un profesor universitario, entonces un joven profesor ya funcionario, ya titular, tenía que evitar dos cosas que eran terribles: la divulgación de la historia, por un lado, y por otro lado, por supuesto, escribir ficción sobre la historia. Pues todos mis colegas siguen repitiendo una y otra vez, como un mantra, que existió la batalla de Coadula, que se la inventaron 160 años después de la resulta fecha de la batalla. No hablamos que de la documentación, que es la consulta o lo que no es. Por eso es mi número de y porque te da la gana. Sí, al hilo, yo me encontré yo aquí más abajo, igual solo del tema de la nominación, había notado porque en tu página 80 del libro dice: el mayordomo inclinó la cabeza y se retiró pensando que si aquella mujer hubiera sido un hombre y hubiese gobernado con plenos poderes, la corona de Castilla y León sería sin duda la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué utiliza aquí el término nación? Porque el término nación en la Edad Media se refiere al pueblo, a natio. Está traduciendo directamente del término latino. Cuando en la Edad Media se utilizaba la palabra natio en latín, o cuando Tácito, el gran autor de su libro La Germania en el año 98,
escribe sobre los germanos, les llama las naciones germánicas. Es un término absolutamente latino. Lo que yo hago en mis novelas es utilizar términos históricos no presentistas, no haciendo presentismo. Si ustedes leen la Biblia, verán que en muchas ocasiones, en la versión de San Jerónimo de la Vulgata, en latín, introduce el término de nación. Pero nación, decimos en castellano, ¿no? Pero en el original latino, la natio se refiere a los pueblos. La natio de los godos, la nación de los godos. No se refería a una nación en el sentido moderno que solo lo entendemos así desde el siglo XVIII, desde el nacionalismo, sino en el sentido antiguo y medieval del término. Gracias. Vamos a situar un poco la novela, ¿no? Estamos hablando del reinado de Alfonso XI, siglo XIV. Antes, a la muerte de Fernando IV y Alfonso XI solo tiene un año, noble y miembro de la corte libran una terrible lucha para hacerse con el trono. Solo María de Molina y Constanza de Portugal, abuela y madre de Alfonso, lo protegerán y unirán una compleja trama de intrigas y alianzas para conservar la corona que todo el mundo. La primera es decir, ¿cuál es el escenario del arranque de esa novela? ¿No? ¿Y por qué esta novela? Después entramos si quieres más a fondo en el personaje de Alfonso XI y tal, pero el arranque, ¿no? Porque esta novela en realidad, ya lo has comentado, forma parte de una trilogía. La segunda novela sale el 13 de octubre, si no recuerdo mal, a la venta, que se va a llamar, está ya anunciado en las solapas, Corona de Sangre. Bueno, ¿por qué escribir sobre esta época tan turbulenta de la historia de España, en concreto de la historia de Castilla y de León? Primero porque este personaje, Alfonso XI, ha sido muy maltratado por la historia. La historia no es lo que ocurrió, no se lo crean. La historia es lo que nos han contado que ocurrió. Y las crónicas en las cuales yo me he tenido que basar, porque obviamente en algo hay que basarse, para escribir esta novela, yo entre mis novelas, la cuentan casi siempre personajes al servicio del poder que le está. Yo escribí esta novela porque leyendo la crónica de Pedro López de Ayala, Pedro López de Ayala es un personaje novelesco e histórico. Él escribe la gran crónica, las grandes crónicas de este tiempo, ¿no? Y fíjate, Pedro López de Ayala comienza siendo un joven canciller, un joven escribano, comienza sirviendo a Alfonso XI. Alfonso XI es un niño, tiene un año solo, cuando se convierte en rey de Castilla y León. No podía ejercer el poder hasta cumplir la mayoría de edad. En Castilla, en ese tiempo, era a los 16 años, pero se podía adelantar hasta los 14, como ocurrió para que se hiciera cargo rápidamente del reino, ¿no? A mí es un personaje que me fascinó por lo que contaba de él, pero lo que ya era de otros cronistas, ¿no? Un niño que está durante sus primeros 14 años de vida huérfano, quedó huérfano cuando tenía un año, murió su padre, Fernando IV el Emplazado. Imagino que todos ustedes, de Martos, conocen por qué ese apelativo de el Emplazado, y si no le dan la novela, que no se puede contar. Y cuando muere el padre, el niño tiene un año de edad, y hay una serie de ambiciosos nobles. La novela española ha sido siempre pacata, egoísta, pagada de sí misma, un desastre. Su gran patrimonio lo ha hecho a partir del robo, la violencia y el latrocinio. El que Andalucía ahora, yo hablo muy claro, el que Andalucía tenga una estructura de la propiedad de la tierra como la tiene, viene de estas raíces históricas. Por eso es tan importante, entre otras cosas, conocer nuestra historia, porque entendemos el presente solo si conocemos la historia, y podemos mejorar el futuro solo si conocemos la historia. Bueno, pues me apasionó este personaje, Alfonso XI, porque además en la novela, en las dos, las mujeres tienen un papel fundamental. María de Molina había sido regente del reino cuando su hijo, Fernando IV, un poco mayor, 8 años, también asumió el trono sin poder ser rey, sin poder ejercer el poder real, porque no era mayor de edad. María de Molina es la regente de su hijo, y luego tiene que ser, ya te digo, la regente de su nieto. Las mujeres tienen en esta novela y en la que vendrá dentro de los días un papel fundamental. El que tenía, no el que yo me invento, el que tenía. Pero en el siglo XIX, esa terrible historiografía romántica que comenzó hacia 1817 y que acaba con la revolución, la gran revolución de la Comuna de París desde 1848,
ahí indica Carlos Marx y escribe su Capital, durante esos primeros 40 años, 30 años del siglo XIX, a la mujer la borraron de la historia. Era el romanticismo, y la mujer era eso, un objeto romántico, el nivelón, la figurita que había que colocar para ver, disfrutar, tocar de vez en cuando si se dejaba, bueno, si se dejaba también, y punto. Y desapareció la mujer de la historia. Yo quería reivindicar en esta novela el poder, la capacidad de estas mujeres. María de Molina, la abuela, la madre, la esposa del rey, la madre de otro rey, la abuela de otro rey, sostiene el reino. Y ella tuvo la gran capacidad para evitar una guerra civil y sobre todo la gran capacidad para evitar que los hermanos, los primos, los sobrinos de estos reyes se hicieran con el trono, porque la misión es terrible. Y además quería reivindicar a Alfonso XI porque ya está bien de... En Sevilla lo dije el otro día en la universidad y casi me dieron la lengua al cielo. Pero ya está bien de poner en un altar a figuras como Alfonso X el Sabio, que era un inútil, pero un inútil. Acabó su reinado como el Rosario de la Aurora. No sabía hacer nada, era una obediencia, pero bueno, la historia no es lo que fue, sino lo que nos han contado. Y por cierto, los historiadores, los cronistas, hacen historia, hacen héroes o villanos en función de muchos intereses. Tú puedes ser un héroe y acabas siendo un villano. Puedes ser un villano y acabas siendo un héroe. Que si no, se lo pregunten a Zelensky, ¿no? Al presidente de Ucrania. Y verán como en 2 días pasó de ser un auténtico villano, un fascista, represor de las minorías, etcétera, etcétera, al gran héroe nacional de Ucrania. Ya los periódicos, que no inventan. Por eso escribí esta novela, para decir que Alfonso es un sabio inútil, que Alfonso es un personaje de mucho peso. Todos recordamos la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que no sirve para nada, y nadie se acuerda del ordenamiento de Alcalá, que puso en vigor Alfonso XI en 1348, y que muchas de las cosas que están en ese ordenamiento de Alcalá, en ese ordenamiento legal, permitieron hasta la constitución de la Segunda Tu novela, claro, como personajes principales de la novela son personajes históricos, ya sabemos el final. Simplemente vamos a la Wikipedia y... No, pero ya sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Lo cual debe ser realmente un trabajo arduo, complejo, al novelista, que al lector nos atrape a sabiendas de lo que pasa, lo que va a pasar, ¿no? Con el personaje principal, ¿no? ¿Cómo has rellenado tú la parte de la novela, de la historia que no se conoce? ¿Cómo la has rellenado desde el punto de vista de la ficción para que realmente nos interese? La novela es muy interesante, yo la he leído y te atrapa desde el principio y estoy deseando leer la segunda. La segunda es mejor que esta. Me parece que como está narrada es fantástica, ¿no? Pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Porque ahí hay muchas lagunas que has tenido que rellenar, no solamente hay que rellenar lagunas, sino desatascar falsificaciones del pasado. Les decía la crónica de Pedro López de Ayala. Miren, Pedro López de Ayala está al servicio de Alfonso XI, después de Pedro I. Y acaba siendo el canciller del gran enemigo de Pedro I, lo cuento en la segunda novela, se lo adelanto, que es Enrique II, el bastardo de Alfonso XI, y que acaba matando en Montiel a su medio hermano Pedro. Fíjense, Pedro I, justiciero, según unos, cruel, según otros, villano o héroe, depende. La mirada de la historia no es única, pero la gente miramos solo desde una perspectiva la historia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ¿cómo he intentado resolver ese problema? La novela histórica en sí mismo es un oxímoron perfecto. Ya saben que el oxímoron es una figura literaria que, uniendo 2 palabras presuntamente contradictorias, se crea un concepto nuevo. Un poeta puede decir, el silencio era sonoro. Bueno, si el silencio no suena y si suena no es silencio. En España tenemos un oxímoron perfecto, pero perfecto, aparte de novela histórica, que es la Guardia Civil. Si eres guardia no eres civil, y si eres civil no eres guardia, ¿no? Bueno, con ese oxímoron yo no estaba tan de acuerdo con eso, porque la historia, insisto, tiene muchísimos matices y muchos puntos de vista. Y yo he intentado reconstruir esas lagunas, esos huecos que estaban ahí, a partir del sentido común y a partir de una intensísima labor de documentación. Porque, por ejemplo, cuando Pedro López de Ayala cuenta lo que cuenta de las crueldades de Pedro I, ya se ha pasado hablando de nuestras cámaras.
Si la crónica lo hubiera escrito antes, sería diferente. Y además de las cuestiones de los intereses políticos en defender a su nuevo señor, Felipe II, Pedro I, que era un tipo de armas tomar, por cuento en la segunda novela, violó a una sobrina muy jovencita de Pedro López de Ayala, o eso dice Pedro López de Ayala, que la violó, que también sería cuestionable. Bueno, pues con todo eso, yo intento reconstruir una época con algo que me parece fundamental, que introduzco en la ficción, en mis novelas. Mantener el espíritu de una época. Las épocas tienen personajes, pero tienen también un espíritu concreto, y evitando hacer presente. No podemos decir, yo he leído hace poco, que Isabel la Católica era una mujer feminista. Hace poco una conferencia con Carlos Lloris, una novelista muy conocida, como hace su nombre, Isabel San Sebastián, pero hombre, dijo que en Covadonga había empezado la democracia y que gracias a la Reconquista ustedes, las señoras españolas, pues no llevaban burka. Yo recuerdo a mi madre con un pañuelo de la iglesia. Isabel San Sebastián no para eso, es demasiado jovencita para estas cosas, ¿no? Bueno, pues fíjense cómo solamente vemos problemas en el otro. El otro puede ser el musulmán, el judío, el indígena norteamericano, y no vemos los grandes problemas en el explorador, porque solo miramos la historia desde un punto de vista. Yo en mis novelas intento mirar desde todos los puntos de vista y acercarme a ficcionar a partir de conocer ese espíritu de la época. Yo no quiero decir con esto que haya que ser historiador para escribir novela histórica, pero ayuda bastante. La novela histórica tiene que cumplir requisitos fundamentales, porque esas dos palabras, novela, sustantivo, e histórica, tienen que estar de tal manera relacionadas en lo histórico y en lo ficticio que no chirríen. Yo puedo poner en una novela una relación de unos monjes en un monasterio y que de repente aparece una nave extraterrestre. Lo puedo hacer yo. Aguanta todo la novela, pero ya no sería una novela histórica, sería otra cosa. Evidentemente, si no cumple determinados parámetros, para mí por lo menos no es novela histórica, lo podemos llamar de otra manera. El Señor de los Anillos no es una novela histórica, aunque parece que hay elementos históricos. Juego de Tronos no lo he leído, pero por lo que me han contado tampoco. Por cierto, en la faja de la novela la editorial puso aquí hay más violencia que el Juego de Tronos. Como si lo dijera yo, pero yo no lo digo, pero bueno, no he leído la novela, por lo tanto no puedo, ni la serie de televisión, no veo serie de televisión, y lo leo mucho, pero pues el que me interesa que no. Bueno, pues reconstruyo los elementos de ficción que no se pueden documentar a partir de tener mucho conocimiento de ese momento histórico, de conocer, de entender el espíritu de una época. Miren, no es matar al rey. Yo acabo de publicar, hace 2 años o 3, de vez en cuando publico, he hecho 3 libros, bueno, con una pequeña editorial que es amigo mío, Javier Lafuente, que se llama Dos Errores, claro, no tiene la difusión evidentemente que puede tener Penguin, que es la editorial más importante del mundo, ¿no? La más grande del mundo. Claro, pues publica una novela de 300 páginas que se llama La Reina Olvidada. La Reina Olvidada es una novelita pequeña, 300 páginas, sobre Petronila de Aragón. Y yo quería entender a una mujer del siglo XII, pero yo lo que no puedo entender son los sentimientos de las mujeres. Primero, la pérdida de virginidad, yo pérdida de virginidad, pero de otra manera, claro. Y sobre todo, yo soy padre, tengo 2 hijos, pero no he llevado a mis hijos dentro como mi mujer, ¿no? Durante 9 meses. Y estuve a punto de caer en la tentación de preguntar a mi mujer, o a amigas íntimas, muy íntimas mías, amigas, preguntarles sobre esos 2 sentimientos. Pero desistí por una razón, porque me hubieran contado la pérdida de la virginidad o la maternidad desde la perspectiva de una mujer del siglo XXI y desde su propia perspectiva. Y yo quería ir con estos 2 sentimientos, estas 2 sensaciones, a una mujer del siglo XII que había nacido, la habían gestado, la habían parido para ser la reina de Aragón. ¿Y qué hice? Pues leer toda la literatura que escribieron las mujeres en el siglo XII, desde Hidalga de Virgen hasta Margarita Porret y otro,
María de Francia, y ahí es donde captas el verdadero espíritu. Bueno, pues así es como reconstruyo las grandes lagunas de la lingüística. Y volviendo, dijiste al principio, la puerta conviene a la Ferrey para que no haya ruido exterior. ¿Vale? Creo que, volviendo al personaje femenino de la novela, porque yo creo que la favorita perfectamente podría ser el motivo, el título de la novela, ¿no? Es decir, que yo creo que esta novela está, sí, para Alfonso XI, pero la favorita juega un papel absolutamente esencial, ¿no? Es decir, porque representa ese amor sin reservas que está presente en la novela y que condiciona toda la política de la época, ¿no? Es decir, y ese personaje yo creo que merece... Bueno, ¿Qué información, digamos, histórica existe sobre ese personaje? Porque hay nuevas teorías mucho para pensar cómo es. Ya saben ustedes que Alfonso XI se casan con María de Portugal, esa portuguesa. Había mucha relación, como ven, su madre era portuguesa, su esposa es portuguesa, todos eran primos hermanos, tíos, sobrinos, un popurrí para que así han salido los hostias como han salido, claro. Te casas Felipe II, Felipe III, Felipe IV, o sea, que se casan con primas hermanas, pues por parte doble, pues acabas de lo perdido, como Carlos II, ¿no? O acabas con un síndrome canallesco como Fernando VII, el actual rey, que es un tipo estupendo, no faltaría más, para ser el que me tenga en algún charco complicado, ¿no? Bueno, estas relaciones matrimoniales lo que hacían, evidentemente, era crear unas relaciones también políticas. Y a los niños los casaban con las niñas, los infantes con las infantas, les acordaban este matrimonio. Alfonso XI se casan con la princesa de Portugal, con María de Portugal. Y a los pocos meses de casarse, él tiene relaciones con una sevillana guapísima, de Leonor de Guzmán, guapísima y súper rica, porque era miembro de dos familias que se emparentaron también, y ya no la puede olvidar. Bueno, dejó embarazada dos veces a su mujer, que para eso es un rey, tenía que cumplir con el precepto básico de cualquier rey, que es dejar herederos legítimos. Y solo podías ser rey en la Edad Media legítimamente, siendo heredero e hijo legítimo del rey, y por tanto de un matrimonio canónico, o que el Papa te nombrara. Los papas siempre han hecho estas cosas. Tienen una bula divina y te pueden hacer un rey. Bueno, Leonor de Guzmán vivió prácticamente toda la vida al lado de su amante, el rey. Y el amante real, el rey, lo que hace es orillar, humillar. Se desató una guerra con Portugal porque la hija del rey de Portugal, Alfonso V, estaba siendo humillada por su marido, por el rey de Castilla y de León, pero esta mujer, María de Portugal, humillada, orillada, encerrada en sitios muy oscuros, veía todos los días, veía toda su vida, durante casi toda su vida, como la que estaba al lado del rey y que ejercía prácticamente como reina impectore era Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán le dio 10 hijos a Alfonso XI. 9 chicos y una chica, los trastaban, famosos, y entre ellos Enrique II. La documentación siempre es tendenciosa, y más en este caso. ¿Quién va a hablar mal del rey y del amante? Hasta cardenales y algún que otro obispo, varios obispos y arzobispos, veían bien la relación que era pecado, pero pecado mortal, estaba cometiendo adulterio y públicamente, a Leonor la llevaba a todas partes. Era un matrimonio, era una relación muy interesante, porque Alfonso XI, cada vez que Leonor le daba un hijo, yo creo que estaba preparada para darle hijos por una razón. Cada vez que paría un hijo, el rey le regalaba un feudo, un castillo, fortalezas, joyas. Claro, cuando tienes 10 hijos te conviertes en la mujer más rica de la cristiandad, porque tiene, y a sus hijos también, a los bastardos también les iba dando propiedades. Por cierto, si ustedes recuerdan, no sé si saben que se ha muerto hace poco Isabel II de Inglaterra. ¿Ha salido en la televisión? Bueno, ha muerto la reina de Inglaterra. Que habrá visto la corona de Inglaterra. Algunas de las joyas de la corona de Inglaterra, de la corona física, del objeto, son de la época de los trastados. El gran rubí, la primera gran piedra preciosa de la corona es el diamante Koh-i-Noor, montaña de luz, que viene de la India, en la época de la reina Victoria, y el segundo gran que está en el frontal de la corona es
es el gran rubí enorme, volante, no estoy muy seguro si es el rubí más grande del mundo o el segundo más grande del mundo. Ese rubí era de la corona de Castilla, pertenecía a la corona de Castilla, que tenía joyas impresionantes. Si quieren saber cómo llegó ese a la corona de Inglaterra, léanse la segunda parte. Bueno, pues esta mujer fue una mujer fascinante, pero claro, esta mujer, cuando la novela acaba con la muerte del rey, de Alfonso XI, ya se anuncia la segunda novela. Leonor está con su marido murió de peste en el asedio, en el sitio de Gibraltar, del año 1350, en abril de 1350. Y cuando muere el rey de la peste en el asedio de Gibraltar, allí está Leonor de Guzmán y algunos de los hijos bastardos. Mientras que la reina legítima, María de Portugal, María la Portuguesa, y su hijo Pedro I el Cruel, están en Sevilla. Y llega la noticia de Gibraltar de que ha muerto el rey. Y el rey legítimo es Pedro I, al cual su padre no le ha hecho ni caso, porque les hacía caso a nosotros, nos trastaban a los hijos de su gran amante Leonor. Y la venganza que se desata cuando llega la noticia de que ha muerto el rey y que a Pedro I lo acaban de proclamar rey de Castilla y León porque le toca, porque era el hijo legítimo, es tremenda, y ahí corona de sangre. Ahí hablaba de la peste, Alfonso XI. Fue un tema terrible, ¿no? No sé si fue la primera vez que llegó Europa la peste con esa magnitud, ¿no? Sí. Y sobre todo se desata la culpabilización de la peste hacia los judíos, ¿no? Quiero recordar incluso que la judería aquí de Úbeda se incendia justo en ese periodo de tiempo, y arrasada, ¿no? Y como ocurre con gran parte de las juderías de este país, ¿no? Bueno, estamos a mitad del siglo, buena parte del siglo XIV, con las dos novelas comienzan con la muerte de Fernando IV, allá por 1310, y acaban con la muerte, acabará la segunda con la muerte de Pedro I el Cruel en los llanos de Montiel en 1369, prácticamente 2/3 partes del siglo XIV. El siglo XIII había sido el gran siglo del esplendor medieval. Crecen las ciudades, Florencia duplica la extensión que tenía en la romana, se construyen catedrales góticas. Yo soy medievalista, ¿no? Y cuando explico a mis alumnos la Edad Media, algunos quedan patidifusos, porque en la Edad Media se construyeron las catedrales góticas. Burgos tenía 5.000 habitantes y construyó la catedral de Burgos. León tenía por ahí también, construyó su gran catedral. Pero vayan ustedes a Burgos. Yo soy de Daroca, una ciudad pequeñita, ahora tiene 1.000 habitantes, en la Edad Media tenía 45.000. En Daroca había 20 iglesias románicas, góticas. ¿Cómo es posible que 5.000 personas pudieran generar tanta, y sobre todo, tanto gusto estético? Eso no es posible entendiendo la Edad Media y sobre todo intentando ver cómo en el siglo XV-XVI los humanistas denostaron la Edad Media, igual que los novelistas y los historiadores del siglo XIX románticos denostaron a la mujer, los del Renacimiento denostaron la Edad Media, una época de brujería, de inquisición, de suciedad. Mentira, no se lo crean. Y las películas de Hollywood han hecho mucho daño. En la Edad Media la gente se bañaba, había baños públicos, muchos, aquí en Andalucía lo hablamos, ¿no?, de los tiempos de los musulmanes. En el Renacimiento desapareció, ¿por qué? Porque con la expulsión de los moriscos, con la conversión obligatoria de los judíos y de los moriscos, bañarse era de moros, porque los moros, se llama así la Edad Media, es una cuestión peyorativa, tenían que lavarse 5 veces al día porque iban a rezar, era obligatorio presentarse en la oración en condiciones higiénicas y tenían baños, y eso era bueno. En Úbeda, o en Córdoba, o en Sevilla, había baños públicos y había letrinas. ¿Saben dónde hacían pipí los del barroco en Versalles? En el Palacio de Versalles, en las cortinas. Porque no había más que orinales. Cuando iba un poco apurado, pues me daba todo bien, donde podía. Bueno, nos han mentido tanto sobre los tiempos históricos, nos han cambiado tantas cosas, que estamos absolutamente obnubilados por una mentira sistemática, porque al poder interesado mentir, porque al poder interesado que no entendamos que en la Edad Media, por ejemplo, miren, Pedro Gaviño escribe una novela, es mi novela menos vendida, ni se presentó. Mi última novela en inglés también, se llama El amor
y la muerte. Es una novela sobre los amores terribles que acabaron bastante mal, de Abelardo y Groles, ¿se acuerdan, no? Esta pareja. Abelardo era el gran maestro de filosofía de las escuelas de París, todavía no se había fundado la universidad. Cuando salía todos los días, estábamos hablando de los primeros años del siglo XII, cuando salía todos los días de su casa de París, que no sabemos dónde está, hacia las escuelas de las iglesias para dar sus clases de filosofía, la gente de París salía a las puertas de las casas, entre los balcones, pero salía a las puertas de las casas a aplaudir y a vitorear a un filósofo, porque era el gran orgullo tener al más importante maestro de filosofía del tiempo en París. ¿Se imaginan ustedes aplaudiendo ahora por las calles de Úbeda a un filósofo de Sevilla, de Córdoba, de Zaragoza, de Madrid? ¿A quién aplauden? A un pedorro, una pedorra que sale en televisión diciendo que se ha tirado a media España y diciéndolo en la tele, o un futbolista, que si los políticos no leen, un futbolista, un futbolista, ¿no? Estamos donde Antonio lee, a ver que lo lea, ¿no? Pero fíjense cuál es el sistema de valores que tenemos ahora, cuál es el sistema de héroes, de referentes que tenemos ahora, y cuáles nos imponen como referentes y como héroes. El prime time, hora punta, de las televisiones nos ponen programas basura para adoctrinar, adocinar y acabar con el espíritu crítico de la gente. Y esto está previsto perfectamente. Cuando nos ponen un verdadero, uno de los tipos más deleznables de este país, desde el punto de vista moral, tampoco hay un nombre, se llama Florentino Pérez, que es presidente de la ley, que lo ponen como ejemplo de empresario y demás. Pregunten ustedes a la gente que lo conoce muy bien y verán a qué tipo nos presentan como gestor magnífico. ¿Recuerdan el caso del Castor? Santiago Posteguillo, somos grandísimos amigos, decía antes que no se metía más allá del 476. A mí me da sin cuidado el 476 también. Yo me meto, me mojo. ¿Recuerdan ustedes cuando se firmó el Castor? Ahora está todo de moda. Nos vamos por los datos de Úbeda, pero no. Cuando firmó un contrato por el cual, si falla esa empresa, el Castor, se hizo para hacer fracking y sacar gas de las costas de Castellón. Casi se carga la provincia de Castellón. Casi, con las explosiones para romper las capas del subsuelo, a 2.000, 3.000 metros, que salga el gas y que salga el petróleo que está en las capas, solamente con el fracking se puede sacar, ¿no? Por todas partes. Bueno, ¿cómo me 1.600 millones de euros que nos ha costado a todos porque tuvo que acabar con ese negocio. O las autopistas radiales. Y estos son los héroes. Ahí en la novela tenemos la novela empezó la pincelada, pero logrado por lo menos, hay una presencia también importante de literatos. Tanto Juan Manuel es un personaje de Viena importante de la novela que me gustaría que lo olvidásemos, y también está la Arcipresteíta al final, ¿no? Y por tanto está hablando también una parte importante de la literatura de la época, ¿no? Que una pincelada por lo menos de Juan Manuel sí me gustaría que dijera, porque tiene mucho peso en la novela, ¿no? Bueno, es gran enemigo del rey. Don Juan Manuel es enemigo del rey, era su sobrino segundo y acaba siendo un aliado, ¿no? Don Juan Manuel era nieto de Alfonso X y sabía lo inútil que había sido su abuelo. Pero don Juan Manuel era de la Casa Real, era un infante de la Casa Real. Es un hombre extraordinario desde el punto de vista literario. Vean ustedes el Conde Lucanor, ¿no? Los cuentos del Conde Lucanor son una colección de 50 relatos fascinantes sobre toda la tradición cuentística y moral que llega de Oriente. Ahora estamos muy imbuidos que somos romanos, somos griegos, bueno, sí, muy bien, pero gracias al mundo musulmán conocemos a los griegos y a los romanos. Gracias a las traducciones, porque a partir, sobre todo, de Al-Ándalus, todos, Aristóteles se conoce en París porque llegan unas traducciones de Al-Ándalus en el siglo, a fines del 11, principios del 12. Platón lo mismo, porque Averroes, porque Maimónides, que Averroes, que era estos intelectuales judíos, árabes, musulmanes del mundo hispano, del mundo andaluz, tradujeron estos textos. Fíjense cómo cambian las cosas. Conocemos textos de Platón que se tradujeron del griego al latín, del latín al árabe y otra vez del árabe al latín. Imagínense
si estamos convencidos realmente de lo que dijo Platón después de 4 traducciones, de un idioma a otro y de otro a uno, ¿no? Esto tampoco no lo cuenta, ¿no? Pero es así, es así. Bueno, pues en este sentido, don Juan Manuel es un personaje de una capacidad intelectual enorme, autor de relatos, de cuentos, de moralidad, pero era un gran señor. Era el nieto de Alfonso X el Sabio, y por cierto, como él sabía que era muy superior intelectualmente a toda su familia, a todos sus primos, a todos sus tíos, etc., y a todos sus sobrinos, él tuvo habilidades para ser rey, y por eso desencadena prácticamente una guerra civil. Luego se da cuenta de que es más importante defender a su sobrino que a Alfonso, que había sido su enemigo, y entonces pues se emplea un poquito y se hace su aliado. Y en el caso del arcipreste... Guillermo, de Gamazarro, a todo el fuerte de... y en el caso del arcipreste de Ita, es que es un personaje fantástico, ¿no? El libro de Buen Amor no solamente es un libro divertido, es un libro que si lo lees con ojos críticos, es que es divertido, pero a la vez detrás hay un mensaje moral de un abatimiento de esa época tan terrible, de la humillación de los humildes, de los pobres, de los campesinos por los ricos, por la nobleza. Y él lo cuenta con tanta gracia, sortea esos recursos que lo podían haber llevado a la cárcel con tanta habilidad que es absolutamente extraordinario. Y además dice cosas de las mujeres estupendas. Debería gustar bastante, ¿no? Con lo cual, lo del arcipreste debería ser una cosa muy... Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No se asusten que como ven... Si no termino yo preguntando. No, yo gustaría, porque hay otro tema que planea de manera muy fantástica la novela, es el papel de la nobleza, sobre todo, y que lea una frase que está al final, pues, se repite mucho en toda la novela, que es muy significativa, cuando dice: consideraba que los nobles eran superiores al resto de los hombres porque disfrutaban de sus privilegios por la gracia de Dios, y por tanto nadie podía ir contra ellos, ni siquiera los reyes. Para que has leído el pensamiento, eso de la gracia de Dios es un invento que se creó precisamente para justificar las tropelías de los reyes y de los nobles, porque la gracia de Dios, la unción al rey o al noble, le da un privilegio divino. Rex gratia Dei, rey por la gracia de Dios. Lo ponen en muchos documentos, lo ponen en las monedas, la mayor parte de los dominicanos. Acabamos con esto. No sé si recordará, no te importa ser una moneda, de un personaje que malgobernó España durante unos cuantos años, que se llamaba Francisco Franco. Si ven sus monedas, verán que pone Francisco Franco, caudillo de España por la G. de Dios. Esa G. es la gracia de Dios al estilo de Dios. A veces Dios tiene unas gracias un poco raras. Muchas gracias.